Ana, que es la persona que vamos a tocar hoy día, una mujer que estaba casada y no podía tener hijos, ¿no? Y dice la palabra que ella tenía ese anhelo en su corazón de tener descendencia. En esa época ella era esposa de Elcana, un varón que tenía dos esposas, y la primera tenían hijos y ella no podía tener. Dice que la otra esposa de su marido la humillaba, la maltrataba porque ella era estéril, no podía tener hijos, ¿no? Y ella dice que se afligía mucho. Por eso está en la palabra, en el capítulo, o sea, primero del libro de Samuel, y, es una historia bonita, ¿no? Pero después de lo que ella sufrió, después de lo que ella fue afligida, ¿no? En toda esta prueba, Dios le concedió el deseo de su corazón de tener una descendencia. Y, y Dios le dio por hijo a su primogénito, a Samuel, y todos sabemos quién fue Samuel, ¿no? Y dice que si ella había hecho una promesa, que si Dios le daba ese niño, dice que ella lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. O sea, es una mujer que vio la respuesta a su clamor, a su dolor, y que el Señor le concedió ese deseo de su corazón y tuvo a Samuel, ¿no? Y quiso después, lo crió, dice, hasta unos años más, lo destetó y después se lo entregó al Señor, ¿no? Y de ahí para adelante, este niño, todos sabemos su historia, fue uno de los grandes profetas, sacerdotes del Señor, que sirvió en esa transición del libro de Jueces, cuando no había rey todavía en Israel. Él fue el nexo entre el mundo totalmente teocrático para el mundo monárquico que tuvo Israel, ¿no? Y, y ese hijo prácticamente es consecuencia de la dedicación que le hizo su madre, ¿no? Y, y como consecuencia hizo como una gratitud, la expresión grande de esta mujer. Ana compuso un cántico, que todos lo conocemos, que está en 1 Samuel 2, y un cántico de gratitud a Dios por lo que había hecho Dios con ella, ¿no? Y engrandeció de tal manera a Dios que escribió un precioso cántico que es una oración, los estudiosos dicen que es una proclamación entre lo que hace Dios con los soberbios y con lo que hace con los humildes, ¿no? Pero en el fondo es un cántico que exalta la soberanía de Dios y del poder de Dios que se manifestó en su vida, y creo que todos nosotros somos testigos también que se manifiesta grandemente en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros también podría componer un cántico de alegría por todos los favores que recibimos de nuestro Dios, ¿no? Y particularmente, siempre me ha llamado la atención porque tiene como 10 versículos este cántico, esta oración, pero lo que me llamó la atención es el versículo 8, ¿no? El versículo 8 de 1 Samuel 2 dice la palabra de Dios que 1 Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y casi desde mi conversión, esta palabra siempre me ha estado, siempre ha sido como que estaba como una punzada en mi corazón para ver esto, ¿no? Entonces yo tengo un pequeño testimonio. Trabajé como 12 años en La Victoria, y yo trabajaba en la zona brava, donde está por Lucanas, Raimondi, donde hay una situación difícil. Bueno, todo el mundo sabe lo que es La Victoria, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan, antes había un coliseo de corrida de toros cerca de Matute, ¿no? No me acuerdo la avenida. Y como yo trabajaba, 12 años trabajé en esa zona, pasaba frecuentemente por ahí. Y bueno, todos sabemos que no es por costumbre, sino de repente por falta de recursos. En esa municipalidad había épocas donde no recogían la basura, pero así semanas. Y se hacían pues cerros y cerros de basura. Y, y una vez que yo pasaba, un día vi un grupo numeroso de hombres que comían de la basura, vivían de la basura.
Y como, bueno, todos sabíamos que pasábamos medio con miedo esa zona, porque todos sabíamos que es una zona, porque a mí me asaltaron 2 veces, no en esa zona, pero en otra zona de La Victoria, tenía miedo y pasaba rápido. Pero un día me puse a detener, o sea, verlo, pasé despacio y vi que era una cantidad de drogadictos, pero en una adicción pues extrema, y estaban tirados ahí, ¿no? Tirados, y que comían de basura, la basura. Y pasó un tiempo, pasé y nunca más vi o sea, y esos montículos, cerro de basura no existía, y tampoco estaban los hombres. Y me puse a averiguar y dije, ¿qué pasó? Y me dijeron, ahí, nosotros sabemos que aquí en Lima tenemos varias instituciones que se dedican a la terapia de los drogadictos, de la adicción, ¿no? Y me dijeron que había pasado ese instituto, o sea, es un centro evangélico que se dedica a la recuperación de los drogadictos, ¿no? Y se habían llevado a todos. Entonces, ya un poquito que caló esta porción de la palabra, dije, bueno, cuando me contó, dije, bueno, yo sé que esta institución se dedica, tiene una labor loable y se trata. Entonces, como que se cumple esta palabra, o sea, Dios mandó a recoger a estos hombres del muladar y se los llevó y mira, y lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice para hacerles sentarse con los príncipes y de dar un sitio de honor. ¿Por qué? Un hombre o una mujer que recibe a Jesús en su corazón, prácticamente viene a estar del reino de la oscuridad, del reino pasa al otro reino. Temporalmente no vamos a hacer una figurativa que estará en palacio y nada, pero en verdad ya forma parte del nuevo reino. Bien, entonces me puse a meditar y dije que es verdad, este versículo es una realidad, ¿no? Entonces, pero como habla del pobre, dice, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y versículo 11, dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, Dios dice en su palabra que nunca dejarán de haber pobres. Lo dice la palabra, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento, ahí en los 3 evangelios de Mateo, de Marcos y de Juan, también Jesús ratifica lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? En Mateo 26:11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces Jesús como que ratifica, no abroga esta aseveración real y dice que va a haber pobres también, ¿no? Y ahí como que nos referimos a una pobreza material, natural, ¿no? Pero hay una mucho más grande, hay una pobreza mucho más grande, que es la pobreza espiritual. Lo que habla el Evangelio de Mateo, Jesús, el primer versículo de su sermón, que está en Mateo 5:3, dice, bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un poco que nos puede llamar a ver en qué existe esta discrepancia, ¿no? Entre lo natural y lo espiritual. Y es una gran verdad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo 17, dice la palabra, porque tú dices, eso se refiere a la iglesia, a la última iglesia que está vigente hoy día, que es nuestra iglesia. La iglesia de la Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, el Señor acá nos grafica en esta porción que efectivamente el dinero o las cosas materiales definitivamente no tienen su repercusión, no tienen la trascendencia como tienen las riquezas espirituales. O sea, las riquezas materiales para nada van a servir. Entonces, acá dice que efectivamente la gente que se puede exaltar en base a sus riquezas, a sus bienes materiales, definitivamente, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, con este preámbulo, bueno, y también hoy día el Proverbio 11:4 dice,
de nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia, dice, librará de muerte. Entonces vamos a ver acerca de lo que es la pobreza. En la Biblia se grafica 113 veces aproximadamente la palabra pobreza, ¿no? En el Evangelio de Lucas, el 21:4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Hay momentos que tenemos que dar, hay momentos que el Señor nos hace un llamado para dar. Imagínate que Jesús nos enseña diciendo de que, miren, muchas veces la gran mayoría dice, le da al Señor lo que le sobra, no le da lo primero que debería darle, ¿no? Y con este ejemplo de la viuda, el Señor nos dice, nos da mucha enseñanza, ¿no? Que verdaderamente cuando nosotros decimos que tenemos a Dios en primer lugar y hablamos pero no somos coherentes con lo que hacemos, definitivamente estamos con nuestra doble verdad o nuestra doble moral. Entonces el Señor nos está graficando esto de que efectivamente para la riqueza espiritual es mucho más importante las actitudes que hacemos, lo que Dios nos solicita siempre que lo hagamos, ¿no? Entonces, y hay una razón tan grande, por eso que nosotros los cristianos tenemos que, esta palabra que está en 2 Corintios 8:9, dice, eso grafica realmente la vida de lo que tenemos que nosotros saber, porque teniéndolo a Jesús, prácticamente, ¿qué dice? Lo tenemos todo. Dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está la respuesta. O sea, todo hombre, toda mujer que llega a conocer a Jesús de verdad y tiene en su corazón, definitivamente su condición, no la material, estamos hablando de la parte espiritual, pasó al otro bando. Bien, entonces ya sabemos que ese gran regalo que tenemos de parte de Jesús, que hace 2000 años murió por nosotros, ¿qué ha hecho? Nos compró con un alto precio para pasarnos a su reino. Y todo esto caso venía porque hoy día, ustedes saben que cuando se vienen las elecciones, los políticos, uno de sus enfoques principales es la lucha contra la pobreza, ¿sí o no? La plataforma de todos los políticos, sus programas políticos se enfocan, dicen no, porque ahorita, si ustedes ven, a raíz de la crisis de la pandemia y todas las cosas que está pasando en el país, la crisis política y todas esas cosas, dice los porcentajes de pobreza que antes habían disminuido ahora casi se han triplicado. O sea, las cosas en el Perú están horribles realmente para los que no son cristianos, porque en realidad nosotros que somos cristianos nunca ha faltado un pan en la mesa. Dios dice en su palabra que en la casa del justo nunca faltará una provisión y ni su descendencia va a mendigar pan, ¿no? Esa es la promesa, porque tenemos un Dios que sí cumple su promesa. Pero los políticos, ¿qué hacen? Piensan que en su medida, con su experiencia, con sus estudios socioeconómicos, para donde quieran irse, piensan que ellos van a resolver el problema de la pobreza. O sea, quieren contradecir lo que realmente está escrito en la palabra. La palabra dice que van a ser pobres, en lo natural, ¿no? Y ellos no pueden irse contra Dios porque Dios prácticamente ha escrito en su palabra absolutamente todo. Si un político quisiera gobernar un país, se debe ceñir a lo que dice la palabra, sería un gobernante pero de primer nivel, porque no falta nada. La Biblia, si amados hermanos, nosotros comenzamos a repasar, que ahora vamos a ver, no falta absolutamente nada, absolutamente nada, que para que tú desarrolles, ejecutes tu vida de acuerdo a la señal y prácticamente te va a ir absolutamente bien, porque es la garantía que nos da el Señor. Entonces los políticos hacen su plataforma, hacen programas políticos, el asistencialismo, que hoy día le llaman, es una forma desbordante. Nos ha visitado esta semana unos sobrinos que viven en Buenos Aires y nos contaban la situación horrible que vive Buenos Aires, Argentina, con un asistencialismo de la época, bueno, de los peronistas, pero qué pena. Y eso es lo que más o menos es lo que se quiere implementar casi en los países que tienen esa doctrina política con sesgo para el comunismo, para el socialismo, que quieren hacer a la gente totalmente dependiente. Entonces, ya sabemos. Y Dios dice en su palabra
que hay que trabajar. Para salir de la pobreza, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que trabajar. Y eso lo dijo el Señor en Génesis. ¿Se acuerda cuando le dio a Adán por haber pecado todas las cosas? Porque imagínense, Adán fue creado y Dios lo plantó en el Edén, donde no tenía necesidad de hacer nada. Pero Adán falló y como consecuencia de su error, de su desobediencia, ¿qué pasó? Dijo, ahora Adán, te ganarás el pan, dice, con el sudor de tu frente. Y dijo, porque has sido polvo y hasta que te conviertas en polvo. O sea, mira, ojo, esto no estaba la ley. Este es un mandato de Dios desde el principio. Tendrás que ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente. O sea, hay que trabajar para salir de la pobreza. ¿Qué dice el Proverbio 6? Vamos a leer 2 versículos, del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Imagínense cómo viene por la pereza, por el ocio, cómo puede venir la pobreza, dice, como un hombre, o sea, con metralleta, con puñal. Así viene la pobreza, porque está escrito en la palabra. Por eso Dios dice en su palabra, y por eso la importancia de leer los proverbios. Yo, amados hermanos, me era medio chiflado, loco, pero yo no puedo salir de mi casa si no medito en mi proverbio del día. Y lo hago todos los días, como decía la pastora. Bueno, yo lo estoy ratificando, pues es prácticamente ya se nos ha hecho, ¿qué cosa? Un hábito, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros comenzamos a leer los proverbios todos los días, los proverbios no tienen idea. Ahora, Dios dice en su palabra, en el Salmo 78, los 2 primeros versículos dice, escucha, pueblo mío, mi palabra. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir mi boca, ¿y qué dice? En proverbios. Dios habla, o sea, es como si tú escucharas en forma audible a Dios cuando tú lees los proverbios. Entonces, es la importancia. Y en los proverbios está prácticamente todo. Ahí dice esto, ¿no? Que dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, Dios nos dice. Ahora, no solamente fue el Señor en Génesis, que si nosotros vamos al libro de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3. Hay toda una porción del capítulo 3 que habla, dice, el deber de trabajar. ¿Qué decía Pablo? Dice, el que no trabaja, ¿qué dice? No coma. Así de simple. Resumido, podemos leer todo este contexto completo de esta porción de la palabra, pero el resumen es, el que no trabaja, no coma. ¿Ya? Entonces, la importancia de estar enfocado en esto. La otra porción dice, hay que compartir. El proverbio 11:24, justo el proverbio del día, ¿qué dice la palabra? Hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene, dice, la pobreza. Ojo, esto está escrito. Y es de verdad. Amados hermanos, las personas que comparten, porque Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos ha dado 2 manos, ¿o no? Y nosotros cuando oramos, alabamos al Señor, ¿qué hacemos? Alabamos con las 2 manos arriba y las manos abiertas. Entonces, cuando tenemos que dar, también tenemos que darla con las 2 manos. Y Dios es fiel en su promesa que dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Y nosotros yo puedo dar testimonio de muchas vidas que efectivamente viven conforme al Evangelio y nunca tienen necesidad de nada. Siempre tienen en abundancia, porque Dios no miente a su promesa. Y esa es una gran verdad, ¿no? Entonces, ya vemos que esto es súper importante. Entonces, lo otro dice, hay que escuchar consejo bueno. El Proverbio 13:18 dice,
Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección que dice, recibirá honra. Es muy importante, amados hermanos, el consejo. ¿Por qué? Hay un proverbio que también dice, el que anda con sabio, ¿qué dice? Sabio será. Si te juntas con un sabio, te va a involucrar, te va a llevar a ser trabajador, te va a impulsar. Porque es una cosa así de contagiosa. ¿No hay ese refrán popular que dice la manzana podrida que dice? Contagia a la manzana sana. Entonces, normalmente, cuando nosotros buscamos una relación con, o sea, los hombres y la mujer que son personas activas, que están trabajando, ojo, que es súper importante. ¿Por qué? Porque es bueno, amados hermanos, que se contagie. O sea, no es, o sea, las cosas buenas tenemos ¿qué cosa? Repetirlas. Por eso Pablo decía, imitadme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Jesús. Nunca seremos igual. Pablo decía, yo soy la imitación de Jesús, porque jamás voy a ser igual que Jesús. Pero tenemos que imitar las cosas. Bueno, entonces hay que pedir consejos, hay que pedir consejos a la persona. Acá, usted sabe, la pastora es una sierva del Señor que continuamente, ella cuando converso, a veces encuentro su teléfono, o sea, ocupado, porque después que entra mi llamario, me dijo, estoy en consejo, estoy en eso. Es una sierva que continuamente está dando consejo. Porque, el testimonio de nuestra pastora, ¿quién puede discutir? Nadie. Porque es una mujer que yo la conozco personalmente un poco más de 25 años y la he visto siempre trabajar. Con una mano, dice, en la obra del Señor y la otra mano está edificando, está haciendo esto. Entonces, es un ejemplo digno a seguir. Como también cuántos hombres y mujeres del Señor que son algo parecido. Otra porción que la palabra nos dice que hay que tener buenos amigos. Dice, Proverbio 28, 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Como complementándose con el proverbio anterior. Y acá dice, o sea, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y eso es lo que está pasando hoy día en este mundo, hoy día contemporáneo. En este mundo contemporáneo, en el que estamos viviendo, lo que me contaban estos sobrinos que viven en Buenos Aires. ¿Sabe qué dice? Y no solamente es en Buenos Aires, también es en el Perú y también es en Estados Unidos. Los programas asistenciales que tienen los países, hermanos, ha llevado a la gente a vivir en una dependencia total de recibir su bono, o como en Argentina creo que le dice su plan. Sí, plan. Creo que ese es el término que usan en Argentina, el plan. O sea, ya tú estás empadronado en el gobierno y te va a caer, te van a abonar a tu cuenta y prácticamente te van a apoquinar tu cuota, como los diferentes planes asistencialistas que hay en el Perú, que dicho sea paso, no es malo, no es malo. Pero eso no tiene que hacerse una costumbre, porque una vez que se hace una costumbre, ¿en qué va a terminar? En un hábito y un desastre, porque esto es como la lepra. Se va a ir contagiando y olvídate, todo el mundo va a terminar leproso. Todos van a vivir de programas asistenciales y no van a trabajar nadie. Hoy día, ¿por qué creen que ustedes casi en toda la zona costera del Perú, gracias a Dios que hay programas de la inversión de la agroindustria, y se están llenando de... Yo tengo como 42 años que viajo al norte. Conozco al revés y al derecho el norte. Y he visto cómo, bueno, también al sur, cómo semejantes valles que eran totalmente estériles en antiguo, hoy día están produciendo, pero de una forma increíble. Y las grandes empresas agroindustriales, ni qué decir. ¿Por qué? Porque ya la gente en la sierra no quiere trabajar. En la sierra se desperdician muchas áreas de terreno y la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Por los programas de asistencia. Por seguirle aquí a los ociosos. Porque no quieren trabajar. Otra dice, no hay que ser un avaro. Creo que este es un complemento. La pastora el domingo pasado nos compartió acerca de la avaricia. Dice el Proverbio 28, 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza.
Yo conozco muchos amigos, conocidos, que tienen harto dinero, pero son avarientos de primer nivel. Y no tienen idea en lo que terminan. No, bueno, no sé si ustedes, me imagino, comparten la misma experiencia. Yo he visto gente que tiene mucho dinero. Familia con sus certificados bancarios en la banca de Suiza. Y han terminado acá muertos y los han recogido en bolsa para enterrarlos así. Con toda la plata, porque ustedes saben que la plata que se deposita en la banca suiza es codificada y está encriptada, solamente el titular que tiene la cuenta, si no lo compartió nunca, se muere y esa plata se queda en Suiza. Y muere una pobreza pero increíble. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahí está lo que Dios nos dice sobre este. Y todos sabemos que dice, raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. No es que el dinero sea malo, por si acaso. El sabio Salomón decía que, ojo, si tú tienes dinero, tienes también que disfrutar, porque Dios nos ha dado para disfrutar. El problema es cuando tú tienes amor al dinero. Los grandes siervos de Dios han sido hombres millonarios, ricos. El rey David, cuando hizo la convocatoria para la edificación del templo de Jerusalén, ¿qué hizo? Tuvo que parar, ya, un momento, ya se completó. Lo mismo le pasó a Moisés cuando hizo la convocatoria para la construcción del tabernáculo. Igual, Dios cuando nos da en forma abundante, porque Dios no se puede contradecir a sus promesas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28? El Deuteronomio 28 dice que Él nos ha llamado para ser cabeza y no cola. Tú prestarás y no recibirás prestado. Ahí dice la palabra. Y Dios no es que se contradice, sino que lo que sí tenemos que saber, cuando tú pegas tu mirada y tu corazón se pega al dinero, ahí sí fuiste. ¿Por qué? Porque ojo que es una línea invisible. Dice la palabra de Dios que cuando tú traspasas esa línea que es invisible, te pasa al otro lado y quedas enredado el resto de tu vida. Porque el único, han visto cuando hacemos el teatro los mismos, ¿no? Cuando se meten la pata a la caja, ¿no? Y no pueden salir por nada. El único que puede sacarlo es cuando hay un reseteo, pero si no están reseteados, esos van a quedar prácticamente enterrados, muertos, y van a tener una pobreza increíble. Lo otro que el Señor nos dice, compartirse, hay que dar al pobre. Dice la palabra de Dios en el Proverbio 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, más que el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Yo no lo digo, está escrito en la palabra. Ojo, y tenemos pobres, pero la palabra de Dios dice, cuando nosotros leemos el contexto de lo que empecé hablando de Deuteronomio 15, no nos olvidemos que es un contexto, amados hermanos, que antes está precedido de que si efectivamente va a haber pobres en la tierra, que tenemos que ayudarles a los pobres. Por eso que yo no conozco ninguna comunidad judía en el mundo de gente pobre. Yo por lo menos he trabajado muchos años y trabajo a veces, conozco muchos judíos y su comunidad es una de las comunidades más unidas que existe en el mundo. No tienen pobres. ¿Por qué? Porque ellos se dan la mano. Porque el Dios cuando les habló de este contexto de Deuteronomio 15, le dijo, oye, por si acaso no vayas a guardar en tu corazón que ya viene el año de la remisión. No, mañana ya empieza el año de remisión y este compadre me va a cabecear. Le voy a prestar y no me va a devolver nunca. No es así. Dice Dios en su palabra que no guardes en tu corazón eso, sino que tienes que extenderle la mano. ¿Para qué? Coyunturalmente, no como asistencialismo. Tú le prestas porque Él te debe devolver. O sea, toda deuda, todo lo que se debe devolver, ¿no? Y por último, dice, hay que vivir de lo necesario. El Proverbio 30, que es uno de mis proverbios favoritos, dice, el 38:9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice, ¿qué dice? Manténme del pan. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro que hoy día nuestra anciana Mariela en la devocional hizo? ¿Qué dijo? Dame el pan de cada día, ¿no? Claro, es parte de la oración del Padre Nuestro. Y es así. Y lo dijo Jesús.
en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Que te ganarás el pan, dice, ¿qué dice? Con el sudor de tu frente. ¿Se contradice? Para nada, ¿no? Entonces, ahí el Señor nos dice, eso no es una invitación a, ya, bueno, al conformismo, porque eso también es pecado. Ojo, si Dios nos ha dado talentos, amados hermanos, y Dios nos ha dado dones, nosotros tenemos que potenciar nuestros dones para el servicio del reino de Dios. Y si nos ha dado talentos y dones, los dones, ¿qué cosa tenemos que hacerlo? Potenciarlos, ¿para qué? Para bendecir a la iglesia. Si Dios, yo lo tengo claro, dice Dios en su palabra, que le va a demandar más al que le da más. Así de simple. Yo te estoy enseñando, no te estoy enseñando, para que tú sepas, te guardas tu palabra en el corazón. No, me dice a mí que yo tengo que enseñar. Pero no solamente enseñar en la predicación, sino que lo más importante es que uno sea coherente con lo que predica, con lo que hace. Porque la palabra de Dios dice es que muchas veces tu testimonio valdrá más que 1000 prédicas. ¿Por qué? Porque así es, no, este varón es de Dios, esta sierva de Dios es una sierva de Dios y nadie podrá prácticamente juzgarla ni quitarla. Y invito a los hermanos de la alabanza y quiero repetir la porción con la cual empecé. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Qué dice la palabra acá? Él. O sea, ¿quién nos saca de la pobreza? ¿Quién nos puede levantar de la pobreza? Él. No el hombre, sino Él. Pero Dios no nos dice, ya, te voy a sacar de la pobreza, sino Dios nos equipa. Yo me imagino que Ana sabía lo que dice el Salmo 25:14. ¿Qué dice el Salmo 25:14? Dice, la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice, ¿qué dice? Les revela Dios, les revela, les muestra. Eso lo tenía en convicción increíble Ana. Después, en Eclesiastés 2:26, el sabio Salomón dice en su palabra que esto es importante, amados hermanos, porque Dios no es que nos dice su palabra y ahí no. Dios nos equipa plenamente. Dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre, dice, que le agrada a Dios, le da, ¿qué dice? Sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Así que, amados hermanos, Dios no es que solamente nos da, sino dice que Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque ya hemos hallado gracia delante de Él. Y Dios dice en su palabra que tenemos que pedírselo. Salomón nos dio una lección. Salomón, ¿qué dijo? Voy a gobernar un país, un reino tan grande, pero no tengo sabiduría. ¿Qué le dio Dios? Le gustó lo que le dijo, que le diera sabiduría y le dio mucho más de lo que pedía. Entonces, quiero terminar con un ejemplo, un testimonio de un hombre que la palabra de Dios grafica. Ese hombre fue Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, dice la palabra en Lucas 19, ahí dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿quién había entrado a pasar con un hombre? Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, amados hermanos, para terminar, Dios nos promete, el día que tengamos un encuentro genuino con el Señor,
nunca más nuestra vida será igual. Esto está en cada uno, porque la comunión íntima con el Señor es con los que le temen. Tú quieres tener la revelación de parte de Dios y una revelación abundante, rica, te lo va a dar, pero hay una cosa que hacer previamente, ¿no? Así que yo creo que en este lugar, acá en la casa de oración del Golf, ninguno de nosotros, gracias a Dios que nosotros perseveramos en la congregación, estamos siguiendo todo lo que el Señor nos está diciendo, pero por eso creo que los voy a invitar a ponerse de pie para dar este cántico de gratitud, porque el cántico de Ana fue un cántico de gratitud, fue un cántico de una mujer que había experimentado todo un tema previo a su dolor, a su aflicción, pero cuando Dios le concedió los deseos de su corazón, ¿qué pasó? Ella, revelada por el Espíritu Santo, inspirada en el Espíritu Santo, creó este cántico de acción de gracias. Y por eso creo que todos nosotros en este lugar tenemos que presentarnos delante del Señor hoy día y es este cántico como una muestra que estamos agradecidos a ese Dios tan grande que se regaló en nuestra vida. Porque Él es el que se ha encargado. Nos pararíamos un montón de tiempo. Yo contaría mi testimonio y no terminaríamos nunca, porque como desde niño a mí el Señor me sacó. Yo lo único que tengo en mi corazón hoy día es gratitud y gratitud y gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida y lo que hace con mi familia.